67 años. Y nadie lo recuerda. Me desperté temprano, como siempre. Preparé café, arreglé la mesa, saqué el mantel blanco que guardaba para las ocasiones especiales. Corté flores del jardín y las puse en el florero de cristal que mi esposo me regaló hace tantos años. Horneé un pastel de vainilla, el favorito de Amanda cuando era niña. Puse velas. 67 velas pequeñas, porque todavía tengo esperanza de que alguien venga a soplarlas conmigo. Encendí el teléfono. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera una notificación de esas aplicaciones que te felicitan automáticamente. Nada. Pensé que tal vez estaban ocupados. Que llamarían más tarde. Que Amanda tenía mucho trabajo. Que Martín tal vez olvidó avisarle. Que los niños estaban en la escuela. Siempre encuentro excusas para ellos. Siempre he sido buena inventando razones para justificar su ausencia. Esperé toda la mañana sentada en el sofá, con el teléfono en la mano. Cada vez que vibraba, el corazón me saltaba en el pecho. Pero eran solo notificaciones del banco. Publicidad. Mensajes automáticos. Al mediodía, decidí abrir las redes sociales. No suelo hacerlo mucho, pero quería ver si al menos habían publicado algo. Tal vez una foto antigua mía con alguna frase bonita. Esas cosas que la gente hace ahora para demostrar cariño sin tener que decirlo en persona. Y entonces lo vi. Amanda había publicado una foto hacía 2 horas. Ella, Martín y mis nietos. Todos sonriendo. Estaban en un parque de diversiones. Los niños tenían globos en las manos. Algodón de azúcar. Gorros de fiesta. Había un pastel sobre una mesa de picnic. Un pastel grande, decorado, con colores brillantes. La foto tenía un texto: Día perfecto en familia. Gracias por existir, mis amores. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No fue un grito. No fue un llanto explosivo. Fue algo más profundo. Más silencioso. Más definitivo. Leí los comentarios. Decenas de personas felicitándolos. Emojis de corazones. Palabras lindas. Y en ninguno de esos comentarios, en ninguna de esas sonrisas digitales, había espacio para mí. Me quedé mirando esa foto durante minutos que parecieron horas. Busqué algún detalle que me explicara todo. Que me dijera que no era lo que parecía. Pero no había nada. Solo una familia feliz. Una familia de la que yo no formaba parte. Mis manos temblaban cuando escribí el mensaje. Traté de ser suave. De no sonar desesperada. De no mostrar cuánto me dolía. Hija, hoy es mi cumpleaños. No sé si lo olvidaste. Pero me dolió no recibir ni un mensaje tuyo. Vi que están de paseo. Me alegra que estén bien. Solo quería que supieras que los extraño. Que extraño a los niños. Que me gustaría verlos. Un beso grande, mi amor. Tu mamá. Apreté enviar antes de arrepentirme. Vi los 2 palomitas grises. Luego se pusieron azules. Ella lo había leído. Esperé. 1, 2, 3 minutos. Entonces apareció el mensaje. Matilde, ya hablamos de esto. Queremos distancia de usted. No insista en buscarnos. Respete nuestro espacio. Leí el mensaje 3 veces. 4. 5. Matilde. No mamá. No madre. Matilde. Como si fuera una desconocida. Como si no la hubiera traído al mundo. Como si no hubiera pasado noches enteras cuidándola cuando tenía fiebre. Como si no hubiera trabajado doble turno para pagarle la universidad. Y luego vi algo peor. Martín había reaccionado al mensaje con un me gusta. Un me gusta a ese mensaje frío. A esa orden de mantenerme lejos. A esa humillación pública dentro de una conversación privada. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando esas palabras como si fueran escritas en un idioma que no comprendía. Queremos distancia de usted. No insista en buscarnos. El pastel seguía sobre la mesa. Las velas sin encender. El mantel blanco ahora me parecía un sudario. Fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardo los papeles importantes. Saqué la libreta donde anoto todos los gastos. Pasé las páginas lentamente. Transferencia a Amanda.
$300. Transferencia a Amanda, $500. Emergencia médica de los niños, $800. Matrícula escolar, $1,200. Reparación del auto, $600. Página tras página. Mes tras mes. Año tras año. Calculé mentalmente. En los últimos 5 años, había enviado más de $50,000. $50,000 para una hija que hoy no recordó mi cumpleaños. Que me trata como si fuera una extraña. Que me pide distancia como si yo fuera una amenaza. Cerré la libreta. Respiré hondo. Y en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue rabia. No fue venganza. Fue claridad. Tomé el teléfono nuevamente. Abrí el chat de Amanda. Abrí el chat de Martín. Uno por uno, sin dudar, sin temblar, bloqueé sus números. Bloqueé sus perfiles en redes sociales. Bloqueé todo contacto posible. Luego abrí la aplicación del banco. Busqué la transferencia automática que había programado hace años. Esa que salía cada día 5 del mes. $300 que llegaban a la cuenta de Amanda sin falta. Cancelé la transferencia. No dejé nota. No envié explicación. No pedí perdón. Simplemente la cancelé. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa. Y por primera vez en meses, tal vez años, sentí algo parecido a la paz. Me fui a la cama temprano esa noche. No probé el pastel. No encendí las velas. Simplemente me acosté, cerré los ojos, y dormí profundamente. Cuando desperté a la mañana siguiente, encendí el teléfono. 96 llamadas perdidas. Todas de Amanda. No contesté ninguna de esas llamadas. Dejé el teléfono sobre la mesa y me preparé un café. Tranquila. Sin prisa. Como si esas 96 llamadas perdidas fueran solo números en una pantalla. Mientras el agua hervía, comencé a recordar. No quería hacerlo, pero la memoria tiene vida propia. Y cuando abres una puerta que has mantenido cerrada durante años, todo sale de golpe. Recordé el cumpleaños de mi nieto mayor. Hace 2 años. Amanda me había invitado con 3 semanas de anticipación. Yo compré el regalo con 1 mes de antelación. Un robot grande que él quería. Costó $150. Lo envolví con papel brillante y un moño rojo. La noche anterior a la fiesta, Amanda me llamó. Mamá, tengo que decirte algo. La fiesta se canceló. El niño está enfermo. Nada grave, solo un resfriado, pero preferimos posponerla. Le creí. Por supuesto que le creí. Pregunté si podía ir a verlo. Llevarle sopa. Cuidarlo mientras ella descansaba. No, mamá. No es necesario. Ya sabes cómo son los niños con los virus. Mejor no arriesgarnos a que te contagies. Tenía sentido. Yo ya no era joven. Un resfriado a mi edad podía complicarse. 3 días después, una amiga me envió una foto. Una foto que había visto en redes sociales. Era la fiesta de mi nieto. Habían hecho la fiesta. Globos, pastel, decoración temática de superhéroes. Todos los primos estaban allí. Los abuelos paternos estaban allí. Los amigos del niño. Los vecinos. Todos menos yo. Cuando le pregunté a Amanda, me dijo que había sido una reunión improvisada de último momento. Que no quiso molestarme. Que pensó que yo estaría cansada. Y yo le creí. Porque una madre siempre quiere creer en su hija. Luego fue la Navidad del año pasado. Amanda me dijo que pasarían las fiestas en casa de los padres de Martín. Que era el turno de ellos este año. Que en Año Nuevo vendríamos todos a mi casa para compensar. Pasé la Navidad sola. Viendo películas antiguas en televisión. Comiendo sobras de la cena que había preparado con Esperanza días antes. El 31 de diciembre esperé. Limpié la casa. Decoré. Preparé comida para 10 personas. Puse la mesa con los platos buenos. A las 7 de la tarde recibí un mensaje. Mamá, disculpa. Los niños están muy cansados. Mejor lo dejamos para la próxima semana. La próxima semana nunca llegó. Recordé también el Día de las Madres de hace 6 meses. Amanda me había prometido que vendría a almorzar.
que los niños habían preparado una sorpresa para mí. Esperé desde las 10 de la mañana. Preparé su comida favorita. Pollo asado con puré de papas. El mismo que le hacía cuando era niña y llegaba triste del colegio. A las 2 de la tarde me llamó. Mamá, perdóname. Surgió un compromiso de última hora con la familia de Martín. Ya sabes cómo es. No puedo decir que no. Claro que podía decir que no. Pero no a ellos. Solo a mí. Me dijo que pasaría al día siguiente. No pasó. Me dijo que la próxima semana. No vino. Me dijo que me compensaría. Nunca lo hizo. Y cada vez, cada maldita vez, yo encontraba una justificación. Están ocupados. Tienen sus vidas. Los niños tienen actividades. Martín trabaja mucho. Amanda está cansada. Pero ahora, sentada en mi cocina, con el café enfriándose entre mis manos, con 96 llamadas perdidas brillando en la pantalla de mi teléfono, ya no podía mentirme más. No fueron errores. No fueron coincidencias. No fueron malentendidos. Fue intencional. Cada exclusión. Cada mentira. Cada promesa rota. Todo fue calculado. Todo fue deliberado. Abrí mi galería de fotos. Busqué las últimas imágenes con mis nietos. La más reciente tenía casi 8 meses. 8 meses sin verlos. Sin abrazarlos. Sin escuchar sus risas. Busqué en mis mensajes las conversaciones con Amanda del último año. Conté cuántas veces yo había iniciado la conversación. Cuántas veces yo había preguntado por ellos. Cuántas veces yo había rogado por una visita. 92 de 100 mensajes eran míos. Y la mayoría de sus respuestas eran cortas. Frías. Respuestas de compromiso. Sí, mamá. Luego hablamos. Estoy ocupada. Después te llamo. Pero nunca llamaba. Recordé cada vez que le envié dinero. Cada transferencia venía acompañada de una historia. Una urgencia. Una necesidad. Mamá, necesito $500. El niño necesita brackets y el seguro no lo cubre. Le envié 600. Mamá, se rompió la lavadora. Son $800 de reparación. Le envié 1000. Mamá, nos cortaron la luz. Tengo que pagar la deuda atrasada. Le envié lo que pedía sin hacer preguntas. Pero ahora recordaba algo más. Recordaba que 2 semanas después de pedirme dinero para los brackets, Amanda publicó fotos de un fin de semana en la playa. Hotel. Restaurantes. Ropa nueva para todos. Recordaba que después de pedirme dinero para la lavadora, Martín publicó una foto de un televisor nuevo. Enorme. De esos que cuestan más de $2000. Recordaba que después del problema con la luz, ambos publicaron fotos de una cena elegante en un restaurante caro del centro. El dinero nunca fue para lo que decían. Nunca fue para los niños. Nunca fue para emergencias. Era para ellos. Para sus caprichos. Para su comodidad. Y yo, como una tonta, seguía enviando. Seguía creyendo. Seguía justificando. Me levanté de la mesa. Fui a mi habitación. Saqué de la cómoda una caja vieja donde guardo fotografías. Fotos de Amanda bebé. Amanda niña. Amanda adolescente. La cargué en mis brazos cuando tuvo fiebre a los 3 años. La llevé al hospital en taxi porque no teníamos auto. Pagué el taxi con monedas que había ahorrado. Me desvelé cosiéndole el disfraz de princesa para la obra de teatro del colegio. Cosí cada lentejuela a mano porque no podíamos pagar uno comprado. Trabajé limpiando casas para pagarle clases de piano. Clases que dejó después de 6 meses porque se aburrió. Vendí el anillo de compromiso de mi abuela para pagar la matrícula de su universidad cuando no alcanzó la beca completa. Me salté comidas para que ella tuviera dinero extra los fines de semana. Y ahora, décadas después, ella me trataba como si yo fuera un estorbo del que había que deshacerse con educación. Volví a la cocina. El teléfono seguía sobre la mesa. Las llamadas habían aumentado. Ahora eran 103. También había mensajes de texto. Muchos. Los leí todos. Mamá, por favor contesta. Mamá, necesitamos hablar. No entiendo qué pasó.
Por favor, llámame. Y luego, los mensajes empezaron a cambiar de tono. Mamá, veo que bloqueaste nuestros perfiles. ¿Qué está pasando? Mamá, la transferencia no llegó. ¿Hubo algún problema con el banco? Necesito que me llames urgente. Y finalmente, el último mensaje. El que me dijo todo lo que necesitaba saber. Mamá, si esto es por lo del otro día, creo que estás exagerando. Solo te pedí espacio. No entiendo por qué reaccionas así. Sabes que este mes tengo muchos gastos. Los niños necesitan útiles escolares. Necesito que me llames. Ahí estaba. La verdad desnuda. Sin adornos. No me llamaba porque me extrañara. No me llamaba porque se preocupara por mí. No me llamaba porque se sintiera mal por olvidar mi cumpleaños. Me llamaba por el dinero. Dejé el teléfono sobre la mesa y salí al jardín. El aire fresco me golpeó el rostro. Respiré profundo. Sentí el sol tibio en mi piel. Y por primera vez en años, sentí algo más fuerte que la tristeza. Sentí determinación. Pasaron 3 días. 3 días de silencio absoluto de mi parte. 3 días en los que el teléfono no dejó de sonar. En los que los mensajes se acumulaban como recordatorios de algo que ya no me importaba. No sentí culpa. Eso fue lo que más me sorprendió. Esperaba sentirme mal. Esperaba esa punzada en el pecho que siempre venía cuando decepcionaba a alguien. Pero no llegó. En su lugar había algo nuevo. Algo sólido. Algo parecido a la paz que viene después de tomar una decisión difícil pero necesaria. Me senté en el sillón de la sala con una taza de té y abrí nuevamente la libreta de gastos. Esta vez no solo miré los números. Los sumé. Los analicé. Los entendí. En 5 años había enviado $52,400. Dinero que salió de mi pensión. Dinero que salió de los ahorros que mi esposo y yo habíamos guardado con tanto esfuerzo. Dinero que debía ser para mis últimos años. Para mi tranquilidad. Para mi vejez. $52,400 que se esfumaron en promesas vacías y mentiras bien construidas. Tomé una hoja en blanco y comencé a escribir. No para Amanda. No para Martín. Para mí. Necesitaba verlo todo en palabras. Necesitaba que fuera real fuera de mi cabeza. Escribí cada ocasión en que me habían excluido. Cada mentira. Cada excusa. Cada vez que rogué por una visita y me dieron una fecha que nunca llegó. Cada vez que pregunté por los niños y recibí respuestas mecánicas y frías. La lista ocupó 3 páginas completas. 3 páginas de humillación que yo había aceptado con una sonrisa. 3 páginas de dolor que yo había justificado con amor de madre. Cuando terminé de escribir, algo dentro de mí se acomodó en su lugar. Como un hueso que vuelve a su posición correcta después de estar dislocado durante años. Me levanté y fui al espejo del pasillo. Me miré. Realmente me miré. Cuando había sido la última vez que me había visto a mí misma sin juzgarme. Sin preguntarme qué había hecho mal. Sin buscar en mi rostro las razones por las que mi propia hija me había apartado de su vida. Vi a una mujer de 67 años. Cansada, sí. Con arrugas que contaban historias de risas y lágrimas. Con el pelo gris que había dejado de teñir porque ya no tenía para quién arreglarme. Con los ojos tristes pero todavía vivos. Vi a una mujer que había dado todo y que había recibido migajas a cambio. Y decidí que esa mujer merecía más. El teléfono sonó nuevamente. Lo tomé. Esta vez miré la pantalla. Era Amanda. Llamada número 132. La dejé sonar hasta que se cortó sola. Segundos después, llegó un mensaje de voz. Lo escuché. Necesitaba escucharlo. Necesitaba confirmar lo que ya sabía. La voz de Amanda sonaba diferente. Ya no era fría. Ya no era distante. Había algo de desesperación allí. Algo de urgencia real. Mamá, por favor. No sé qué te pasa, pero necesito que hablemos. Tengo cuentas que pagar este mes. Los niños necesitan cosas para la escuela. Tengo el alquiler atrasado. No puedo creer que me hagas esto justo ahora. Llámame, por favor. Lo escuché 2 veces. Presté atención a cada palabra, a cada pausa.
a cada inflexión de su voz. No dijo lo siento por olvidar tu cumpleaños. No dijo perdóname por tratarte mal. No dijo te extraño. No dijo los niños preguntan por ti. Dijo necesito. Dijo tengo cuentas. Dijo no puedo creer que me hagas esto. Como si yo le estuviera haciendo algo a ella. Como si yo fuera la mala de esta historia. Borré el mensaje de voz. Fui a la cocina y preparé el almuerzo. Solo para mí. Una porción justa. Nada de sobras pensando en visitas que nunca llegaban. Comí despacio. Saboreando cada bocado. Sin prisa. Sin culpa. Después lavé los platos. Sequé cada uno con cuidado. Los guardé en su lugar. Y mientras hacía estas tareas simples y cotidianas, sentí algo extraño. Sentí que estaba cuidando de alguien importante. Estaba cuidando de mí. Por la tarde llamó mi amiga Lorena. Lorena y yo nos conocíamos desde hacía más de 40 años. Ella había visto todo. Había estado allí cuando Amanda nació. Había estado allí cuando mi esposo murió. Había estado allí en cada momento importante de mi vida. Le conté todo. Desde el principio. Desde el cumpleaños olvidado hasta las llamadas desesperadas. Desde los $52,000 hasta la decisión de cortar el contacto. Lorena escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Pensé que me diría que estaba exagerando. Que Amanda era mi hija y que las madres siempre perdonan. Que la familia es lo más importante. Pero no dijo nada de eso. Matilde, ¿sabes cuántas veces te vi llorar por ella en los últimos años? ¿Sabes cuántas veces te escuché justificar su indiferencia? ¿Sabes cuántas veces te dije que te estaba usando y tú te enojaste conmigo por decirlo? Tenía razón. Lorena había intentado abrirme los ojos muchas veces. Y yo la había apartado cada vez. Porque no quería ver. Porque una madre no quiere creer que su hija pueda ser capaz de tanta frialdad. Me alegra que finalmente hayas tomado una decisión. Me alegra que finalmente te estés poniendo a ti primero. Esa niña nunca valoró lo que hiciste por ella. Y lo peor es que te convirtió en su banco personal mientras te trataba como una desconocida. Hablamos durante 2 horas. Lorena me contó cosas que yo no sabía. Cosas que había visto en redes sociales de Amanda. Viajes que no me había mencionado. Compras caras. Restaurantes elegantes. Todo mientras me pedía dinero para supuestas emergencias. La vi el mes pasado en el centro comercial. Llevaba bolsas de tiendas caras. Ropa de marca. Los niños también iban vestidos con ropa nueva. Y yo recordé que me habías dicho que ese mismo mes le habías enviado dinero extra porque no tenían para la comida. Cada palabra de Lorena era una pieza más del rompecabezas. Un rompecabezas que mostraba una imagen que yo no había querido ver. Cuando colgamos, me sentía más firme, más segura, más convencida de que había hecho lo correcto. Tomé mi libreta de gastos nuevamente. Calculé cuánto había gastado en promedio cada mes durante los últimos 5 años. $870 mensuales. $870 que ahora podía usar para mí. Hice una lista nueva. Esta vez no era una lista de dolor. Era una lista de posibilidades. Podía arreglar el techo que tenía goteras desde hacía 2 años. Podía comprar ese sillón cómodo que había visto en la tienda y que me había parecido demasiado caro. Podía renovar mi ropa. Podía ir al dentista y arreglarme esa muela que me molestaba. Podía viajar a ese pueblo costero que siempre quise conocer. Podía vivir. Por primera vez en años, podía vivir para mí. La noche cayó tranquila. Preparé una cena ligera. Puse música suave. Me senté en el balcón a ver las estrellas. El teléfono seguía sonando de vez en cuando. Pero cada vez me molestaba menos. Cada llamada perdida era una confirmación. Cada mensaje ignorado era un paso más hacia mi libertad. Me fui a dormir temprano. Y esa noche, por segunda vez consecutiva, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin culpa. Solo paz. El cuarto día amaneció con lluvia. Una lluvia suave que golpeaba los cristales de las ventanas con un ritmo constante y relajante. Me preparé el desayuno sin prisa. Pan tostado con mantequilla. Café con leche. Fruta fresca.
Me senté junto a la ventana y observé cómo el agua lavaba las calles. Había algo simbólico en esa lluvia, como si el cielo estuviera limpiando todo lo viejo, todo lo sucio, todo lo que ya no servía. El teléfono había dejado de sonar con tanta frecuencia. Las llamadas habían disminuido. Ahora eran solo 10 o 15 al día. Los mensajes también habían cambiado. Ya no eran súplicas. Ahora eran reclamos. Mamá, no puedo creer que seas tan egoísta. Sabes que dependemos de esa ayuda. Mamá, los niños te preguntan. Les duele que su abuela los haya abandonado así. Mamá, si sigues con esta actitud infantil, vas a terminar sola. Eso es lo que quieres. Leí cada mensaje con una calma que me sorprendía a mí misma. Ya no me dolían. Ya no me penetraban. Eran solo palabras. Palabras vacías de alguien que intentaba recuperar el control que había perdido. Me llamó la atención ese último mensaje. Vas a terminar sola. Como si estar sola fuera lo peor que me podía pasar. Como si la soledad fuera peor que la humillación. Peor que ser usada. Peor que ser ignorada mientras seguía pagando por un cariño que nunca llegaba. Ya estaba sola. Había estado sola durante años. La única diferencia era que ahora lo aceptaba. Y lo aceptaba sin miedo. Decidí hacer algo que había postergado durante meses. Fui al banco. Necesitaba reorganizar mis finanzas. Necesitaba ver con claridad cuánto tenía y qué podía hacer con ese dinero que ahora me quedaba. La ejecutiva que me atendió era una mujer joven, amable, eficiente. Le expliqué que quería revisar todas mis cuentas, todos mis movimientos de los últimos años. Ella imprimió los estados de cuenta, página tras página de transferencias, todas con el mismo destino, todas con el mismo concepto. Ayuda para Amanda. La ejecutiva miró los papeles y luego me miró a mí. Hubo algo en sus ojos. Algo parecido a la compasión, pero también al respeto. Señora Duarte, veo que usted ha estado enviando transferencias mensuales durante muchos años. ¿Desea mantener esta operación automática o prefiere cancelarla definitivamente? Cancelarla. Definitivamente. ¿Está segura? Puedo suspenderla temporalmente si lo prefiere. Así puede reactivarla más adelante sin tener que configurar todo nuevamente. No. Quiero cancelarla. Para siempre. La joven asintió. Sus dedos se movieron sobre el teclado con rapidez profesional. Listo. La transferencia automática ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? Sí. Quiero abrir una cuenta de ahorros nueva. Una cuenta solo a mi nombre. Una cuenta de la que nadie más tenga información. Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero genuina. Por supuesto. Vamos a configurar eso ahora mismo. Cuando salí del banco una hora después, tenía una nueva cuenta. Una cuenta con el dinero que me quedaba después de años de dar sin recibir. No era una fortuna, pero era mío. Completamente mío. También llevaba en el bolso un sobre con todos los estados de cuenta impresos. 5 años de transferencias. 5 años de pruebas. No sabía si algún día los necesitaría, pero los quería tener. De regreso a casa, pasé por el centro comercial. Hacía meses que no entraba. Siempre tenía la excusa de no tener tiempo o no tener dinero. Pero ahora tenía ambas cosas. Caminé despacio por los pasillos. Miré las tiendas. Entré a una de ropa. Probé vestidos, blusas, pantalones. Cosas que me gustaban a mí. No cosas prácticas. No cosas baratas. Cosas que me hacían sentir bien. La vendedora era una señora mayor como yo. Nos pusimos a conversar mientras yo me probaba una blusa color vino. Le queda hermosa. Ese color resalta su piel. ¿Usted cree? Hace tanto que no me compro ropa bonita. Pues ya es hora. Una mujer siempre debe verse bien. Para ella misma. No para nadie más. Compré la blusa. También compré un pantalón negro elegante. Y un pañuelo de seda que me había gustado. Gasté $180. Dinero que antes hubiera considerado un desperdicio. Dinero que hubiera enviado a Amanda sin pensarlo 2 veces.
Pero esta vez no sentí culpa. Sentí alegría. Llegué a casa con las bolsas y el corazón más ligero. Me probé la ropa nuevamente frente al espejo. Me vi diferente. No más joven. No más bella. Solo diferente. Más digna. Más viva. El teléfono sonó. Esta vez era un número desconocido. Dudé un momento, pero contesté. Señora Matilde Duarte. Era una voz masculina. Formal. Seria. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es César Morales. Soy el administrador del edificio donde vive su hija Amanda. La llamo porque tenemos una situación delicada. Mi primer instinto fue preocuparme. Pero me detuve. Respiré. Esperé. ¿Qué clase de situación? Verá, su hija tiene 3 meses de alquiler atrasado. Hemos intentado comunicarnos con ella múltiples veces, pero siempre nos dice que está esperando un dinero que va a llegar pronto. Ella nos dio su número como referencia, como contacto de emergencia. Necesitamos que alguien se haga responsable del pago o tendremos que iniciar un proceso de desalojo. 3 meses de alquiler atrasado. 3 meses. Y durante esos 3 meses, Amanda había seguido recibiendo mis transferencias mensuales. Había seguido pidiéndome dinero extra para supuestas emergencias. Había seguido publicando fotos de salidas y compras. Señor Morales, entiendo la situación, pero yo no voy a hacerme responsable de esa deuda. Hubo silencio del otro lado, como si no esperara esa respuesta. Pero señora, usted es su madre. Aparece como garante en el contrato de alquiler. Aparezco como contacto de emergencia. No como garante. Revise el contrato nuevamente. Mi hija es una mujer adulta. Tiene trabajo. Tiene esposo. Ellos son responsables de sus deudas. No yo. Pero señora, estamos hablando de un desalojo. Hay niños involucrados. Esas palabras deberían haberme quebrado. Deberían haber despertado ese instinto maternal que me hacía sacrificarme por ellos sin pensarlo. Pero esta vez no funcionó. Los niños tienen 2 padres. 2 padres que gastan dinero en restaurantes caros y ropa de marca mientras no pagan el alquiler. Esa no es mi responsabilidad. Entiendo. Entonces, ¿qué quiere que le diga a su hija? Dígale que solucione sus problemas como la adulta que es. Dígale que ya no puede contar con el dinero de su madre. Dígale que tome responsabilidad por sus decisiones. Colgué el teléfono con las manos firmes. Sin temblor. Sin duda. 2 horas después, Amanda apareció en mi puerta. La vi a través de la mirilla antes de abrir. Se veía desesperada. Despeinada. Con la ropa arrugada. Ya no era la mujer perfecta de las fotos de redes sociales. Era alguien a quien le habían quitado la máscara. Golpeó la puerta con fuerza. Mamá, sé que estás ahí. Abre. Tenemos que hablar. No abrí inmediatamente. Me tomé mi tiempo. Me aseguré de estar calmada. De tener el control de mis emociones. Luego abrí la puerta, pero dejé la cadena de seguridad puesta. ¿Qué quieres, Amanda? Ella pareció sorprendida por mi tono. Por mi frialdad. Por verme ahí, mirándola a través de esa pequeña abertura como si fuera una extraña. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Por qué cancelaste las transferencias? El administrador me llamó. Me dijo que hablaron. ¿Cómo puedes hacerme esto? No te estoy haciendo nada. Solo dejé de hacer lo que venía haciendo durante años. Dejé de darte dinero. ¿Y se puede saber por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Me quedé mirándola fijamente, buscando en sus ojos algún rastro de conciencia. Alguna señal de que realmente no entendía lo que había hecho. Pero no había nada. Solo indignación. Solo rabia por perder su fuente de ingresos. Olvidaste mi cumpleaños. Me pediste distancia. Me trataste como si fuera una desconocida. Y luego, cuando corté el dinero, me llamaste 132 veces. No porque me extrañaras. No porque te preocuparas por mí. Solo por el dinero. Eso no es cierto. Yo te quiero. Los niños te quieren. No me quieren.
Me usan. O mejor dicho, me usaban. Porque eso se acabó. Amanda intentó empujar la puerta, pero la cadena de seguridad la detuvo. Su rostro cambió. La desesperación se transformó en algo más oscuro. En rabia contenida. Mamá, no puedes hacer esto. Necesito ese dinero. Tengo cuentas que pagar. El alquiler está atrasado. Los niños necesitan cosas. Los niños siempre necesitan cosas. Y yo siempre envié el dinero. Pero ese dinero nunca llegó a los niños, ¿verdad? Ella apartó la mirada. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. No sabes de qué hablas. Tú no entiendes cómo es mi vida. Cuánto cuestan las cosas. Cuánta presión tengo. Tienes razón. No entiendo cómo alguien puede recibir $800 al mes de su madre y aún así no pagar el alquiler. No entiendo cómo alguien puede pedir dinero para emergencias médicas y luego publicar fotos en restaurantes caros. No entiendo cómo alguien puede olvidar el cumpleaños de su madre y luego reclamarle cuando deja de enviar dinero. Amanda retrocedió un paso. Por primera vez desde que llegó, pareció realmente verme. Pareció darse cuenta de que algo había cambiado. De que ya no era la misma mujer que había manipulado durante años. Mamá, si esto es por lo del mensaje, yo no quise ser grosera. Solo estaba estresada. Tenía un mal día. No fue solo el mensaje, Amanda. Fueron años. Años de exclusión. Años de mentiras. Años de promesas rotas. Años de verme obligada a rogar por un lugar en la vida de mis propios nietos. Eso no es justo. Yo siempre te incluí. Solté una risa amarga. Una risa que salió desde algún lugar profundo que ni siquiera sabía que existía. ¿Me incluiste? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo sin que yo lo pidiera primero? ¿Cuándo fue la última vez que los niños vinieron a visitarme? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Ella no respondió. Porque no tenía respuesta. Vete. Amanda. No tengo nada más que darte. Mamá, por favor. Solo necesito que me ayudes este mes. Solo este mes. Te prometo que después voy a arreglar todo. Te prometo que las cosas van a cambiar. Tus promesas no valen nada. Me has prometido cosas durante años y nunca has cumplido ninguna. Cerré la puerta. Escuché cómo ella golpeaba del otro lado. Escuché su voz suplicando. Después exigiendo. Después amenazando. Pero no volví a abrir. Eventualmente se fue. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché el ascensor abrirse y cerrarse. Y luego solo quedó el silencio. Me senté en el sofá. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo. Por alivio. Había enfrentado el momento que más temía y había salido entera del otro lado. Los días siguientes fueron extraños. Amanda dejó de llamar. Los mensajes cesaron. Era como si hubiera aceptado la derrota. O tal vez solo estaba planeando otra estrategia. Aproveché ese silencio para hacer cosas que había postergado durante años. Llamé a un técnico para arreglar el techo. Contraté a alguien para pintar las paredes de la sala. Compré plantas nuevas para el balcón. Saqué turno con el dentista. Cada cosa que hacía por mí misma era un acto de recuperación. Cada dólar que gastaba en mi bienestar era un dólar que declaraba mi independencia. Lorena vino a visitarme una tarde. Trajo café y galletas. Nos sentamos en el balcón recién decorado con las plantas nuevas. Te ves diferente. Más liviana. Me siento diferente. Como si me hubiera quitado un peso de encima. ¿Has sabido algo de Amanda? Vino hace unos días. Rogó. Lloró. Amenazó. Después se fue y no he vuelto a saber de ella. Lorena asintió mientras tomaba su café. ¿Y cómo te sientes con eso? Tranquila. Por primera vez en años. Tranquila. Me alegra escucharte decir eso. Durante mucho tiempo pensé que nunca ibas a liberarte de esa situación. Hablamos durante horas. Lorena me contó cómo se había sentido viéndome sufrir todo este tiempo. Cómo había querido decirme la verdad, pero sabía que yo no estaba lista para escucharla. Cómo había celebrado en silencio cuando finalmente tomé la decisión de cortar el contacto.
Hay algo que quiero mostrarte. Algo que guardé porque pensé que algún día lo necesitarías. Sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla. Publicaciones de Amanda en redes sociales de los últimos años. Publicaciones que yo nunca había visto porque ella me había bloqueado o limitado mi acceso a su contenido. Vi fotos de viajes a la playa, a la montaña, a parques temáticos. Siempre con los niños. Siempre luciendo felices. Siempre con ropa nueva y cara. Vi publicaciones sobre compras, muebles nuevos, electrodomésticos, decoración para la casa. Vi fotos de cenas en restaurantes elegantes, celebraciones, fiestas. Y en cada una de esas publicaciones, había fechas. Fechas que coincidían exactamente con los momentos en que Amanda me pedía dinero por emergencias. Mira esta. Es del mes pasado. El mismo mes en que te dijo que necesitaba dinero urgente porque no tenían para la comida de los niños. La foto mostraba a Amanda y Martín en un restaurante de sushi. Tenían frente a ellos una mesa llena de platos. En la descripción había puesto celebrando la vida con los mejores junto a varios emojis de corazones. Y esta es de hace 3 meses, cuando te pidió dinero para la supuesta reparación del auto. Era una foto de un fin de semana en un hotel. Los niños estaban en la piscina. Amanda y Martín brindaban con copas de champán. Una tras otra, Lorena me mostró las pruebas de años de mentiras, de años de manipulación, de años en que yo había sido su fuente de financiamiento mientras ellos vivían una vida que no podían costear. ¿Por qué guardaste todo esto? Porque te conozco. Conozco tu corazón. Sabía que en algún momento ibas a dudar de tu decisión. Ibas a pensar que tal vez exageraste, que tal vez fuiste muy dura, y necesitabas estas pruebas para recordarte la verdad. Tenía razón. Lorena siempre tenía razón. Gracias por cuidarme, incluso cuando yo no me cuidaba a mí misma. Esa noche, sola en mi casa, revisé las capturas que Lorena me había enviado. Las estudié una por una. Las comparé con mi libreta de gastos, con las fechas de las transferencias, con los mensajes que Amanda me había enviado pidiendo ayuda. Todo coincidía perfectamente. Cada mentira tenía su prueba fotográfica. Cada emergencia falsa tenía su evidencia en redes sociales. Me sentí tonta por no haberlo visto antes, por haber creído cada excusa, por haber justificado cada inconsistencia. Pero también me sentí fuerte por haberlo visto finalmente, por haber tenido el coraje de actuar. Guardé todas las capturas en una carpeta en mi computadora. Las imprimí también. Las puse en una carpeta junto con los estados de cuenta del banco. No sabía si alguna vez necesitaría usar esas pruebas, pero las quería tener. Al día siguiente, decidí hacer algo que había soñado durante años, pero nunca me había animado. Busqué en internet paquetes turísticos, viajes para personas mayores, grupos organizados, lugares que siempre quise conocer. Encontré un tour de 10 días por la costa. Incluía hotel, comidas, transporte y excursiones. Costaba $1,200. Antes, esa cantidad me hubiera parecido imposible. Un lujo innecesario. Un desperdicio. Ahora lo veía diferente. Lo veía como una inversión en mí misma. Como una forma de recuperar el tiempo perdido. Como una declaración de que mi vida valía la pena. Hice la reserva sin pensarlo 2 veces. Cuando llegó el correo de confirmación, sentí una emoción que no había sentido en años. Una mezcla de nervios y alegría, de miedo y libertad. Iba a viajar, sola, a mis 67 años, sin pedir permiso, sin sentir culpa, sin tener que justificarme ante nadie. Le conté a Lorena y ella celebró como si yo hubiera ganado la lotería. Matilde, me alegra tanto. ¿Ves? Esta es la vida que merecías estar viviendo todo este tiempo. Tenía razón. Esta era la vida que merecía. Una vida donde yo era la prioridad. Donde mi felicidad importaba. Donde mi dinero se gastaba en mí. Pasaron 2 semanas más sin noticias de Amanda. 2 semanas de paz. De proyectos. De planes. De vida propia. Y entonces, una tarde, sonó el timbre. No era Amanda.
Era Martín. Lo vi a través de la mirilla. Estaba solo, vestido formal, con expresión seria. Abrí la puerta pero mantuve distancia. ¿Qué quieres, Martín? Necesito hablar con usted, Matilde. ¿Puedo pasar? No. Lo que tengas que decir, puedes decirlo desde ahí. Él suspiró. Miró hacia los lados como si buscara testigos. Luego volvió a mirarme. Vengo a pedirle que reconsidere su decisión. Amanda está muy mal. Los niños están confundidos. La situación económica está difícil. La situación económica siempre estuvo difícil. La diferencia es que ahora no es mi problema. Martín se pasó una mano por el cabello. Era un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Lo había visto hacerlo muchas veces antes, en las pocas ocasiones en que habíamos compartido algo parecido a una conversación familiar. Matilde, entiendo que esté molesta. Entiendo que Amanda cometió errores. Pero esto está afectando a toda la familia. Los niños no entienden por qué su abuela ya no quiere verlos. Preguntan por usted todos los días. Me quedé mirándolo fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de sinceridad. Pero solo vi lo mismo que había visto siempre. Cálculo, estrategia, manipulación envuelta en palabras suaves. Los niños no preguntan por mí, Martín. Los niños ni siquiera saben mi número de teléfono, porque ustedes nunca les permitieron llamarme. Los niños no saben dónde vivo porque durante años inventaron excusas para no traerlos. No uses a esos niños como herramienta de manipulación. No funcionará. Él cambió de postura. Ajustó su chaqueta. Intentó otra táctica. Mire, sé que Amanda no ha sido la mejor hija. Lo reconozco. Pero usted sabe cómo es ella. Tiene un carácter difícil. Está estresada con el trabajo y con los niños. A veces dice cosas que no siente realmente. Ese mensaje que le envió, lo escribió en un momento de enojo. No era su intención lastimarla. ¿Y cuál era su intención entonces? ¿Pedirme distancia sin lastimarme? ¿Decirme que no insista en buscarlos de una manera cariñosa? ¿Y tú? ¿Cuál era tu intención al darle me gusta a ese mensaje? También estabas teniendo un mal día. Él no esperaba que yo recordara ese detalle. Vi cómo su rostro se tensaba, como buscaba una respuesta que no encontraba. Yo solo apoyé a mi esposa. Es lo que hace un buen marido. Un buen marido no apoya la crueldad. Un buen marido señala cuando algo está mal. Pero tú no eres un buen marido. Eres un cómplice. Eres igual que ella. Martín respiró profundo. Cambió nuevamente de estrategia. Esta vez fue más directo. Necesitamos el dinero, Matilde. No voy a mentirle. Estamos en una situación difícil. Tenemos deudas. El alquiler está atrasado. Las tarjetas de crédito están al límite. Y usted sabe que siempre hemos contado con su ayuda. Esa ayuda es parte de nuestro presupuesto familiar. Ahí estaba. La verdad desnuda. Sin adornos. Sin excusas. Yo era una línea más en su presupuesto. Una fuente de ingresos. Un recurso que se daba por sentado. Tu presupuesto familiar no es mi responsabilidad. Ustedes son dos adultos con trabajos. Si tienen deudas, es porque gastan más de lo que ganan. Si el alquiler está atrasado, es porque priorizan otras cosas antes que pagarlo. Y si las tarjetas están al límite, es porque compraron cosas que no necesitaban con dinero que no tenían. Pero usted es la abuela. Es su responsabilidad ayudar a su familia. Mi responsabilidad era criar a mi hija, educarla, darle valores, enseñarle a ser responsable. Y lo hice. Hice todo eso y más. Sacrifiqué todo por ella. Mi responsabilidad terminó cuando ella se convirtió en adulta. Lo que pase después es decisión de ella. Y las decisiones tienen consecuencias. Martín apretó los puños. La máscara de amabilidad empezaba a caerse. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que perdamos el departamento? ¿Que los niños vean cómo nos echan a la calle? Eso la haría feliz. Lo que me haría feliz es que ustedes asumieran la responsabilidad de sus vidas. Que dejaran de culpar a otros por sus problemas.
que dejaran de esperar que yo solucione lo que ustedes destruyen. Usted es una egoísta. Una vieja amargada que prefiere ver sufrir a su propia familia antes que ayudarlos. Ahí estaba. El verdadero Martín. El que siempre estuvo escondido detrás de las sonrisas falsas y los saludos corteses. Pueden pensar de mí lo que quieran. Ya no me importa. Ahora vete. Y no vuelvas. Cerré la puerta. Esta vez no escuché súplicas. Escuché una maldición en voz baja. Escuché pasos furiosos alejándose. Y después, silencio. Me temblaban las manos, pero no por miedo. Por adrenalina. Por haber defendido mi decisión una vez más. Por haber mantenido mi postura a pesar de la presión. Me preparé un té. Me senté en el sillón. Respiré profundo varias veces hasta que mi corazón recuperó su ritmo normal. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Lo apagué. Esa noche me acosté temprano. Mañana comenzaba una nueva etapa. Mañana empezaba a construir conscientemente la vida que merecía. Los días siguientes fueron de preparación. Preparación para el viaje, pero también preparación emocional. Sabía que Amanda no se daría por vencida tan fácilmente. Sabía que vendría otro intento. Otra estrategia. Y no me equivoqué. Una semana después, llegó una carta. Una carta certificada enviada por un abogado. La abrí con manos firmes. La leí completa. Era una carta de demanda. Amanda me exigía legalmente que continuara con la ayuda económica. Alegaba que durante años había dependido de ese dinero. Que yo había creado una obligación moral y económica. Que cortar esa ayuda de manera abrupta constituía un abandono familiar. Leí la carta 2 veces. Después la dejé sobre la mesa y solté una risa. Una risa larga y genuina. Una risa que salió desde algún lugar profundo donde todavía vivía el absurdo del mundo. Me estaba demandando. Mi propia hija me estaba demandando por dejar de darle dinero. Llamé a Lorena. Le leí la carta completa por teléfono. No puedo creer que haya llegado a este punto. ¿Realmente cree que puede obligarte legalmente a darle dinero? Aparentemente sí. Pero se equivoca. ¿Qué vas a hacer? Voy a contratar un abogado. Y voy a defenderme. Con pruebas. Al día siguiente fui a una oficina de abogados que me recomendó una conocida. El abogado era un hombre de unos 50 años. Serio. Profesional. Escuchó mi historia completa sin interrumpir. Le mostré todos los documentos que había reunido. Los estados de cuenta del banco con todas las transferencias. Las capturas de pantalla de las redes sociales mostrando los gastos excesivos. La carta del administrador del edificio sobre los alquileres atrasados. Los mensajes de Amanda pidiendo dinero para emergencias que nunca existieron. El abogado revisó todo con cuidado. Tomó notas. Hizo algunas preguntas específicas. Señora Duarte, esta demanda no tiene fundamento legal. Ningún hijo adulto puede exigir a sus padres manutención a menos que exista una orden judicial previa por alguna condición especial. Y claramente ese no es el caso aquí. Entonces, ¿qué hago? Vamos a responder la demanda con toda esta evidencia. Vamos a demostrar que usted actuó de manera voluntaria durante años. Que no existe obligación legal. Y vamos a mostrar cómo su hija utilizó ese dinero de manera fraudulenta, mintiendo sobre el destino de los fondos. ¿Cuánto tiempo tomará esto? Un par de meses probablemente. Pero no se preocupe. El caso es tan débil que probablemente sea desestimado en la primera audiencia. ¿Y cuánto me costará? Mis honorarios son de $1,500. Pero considerando las circunstancias, puedo trabajar con usted en un plan de pagos si lo necesita. Pensé en el viaje que había reservado. En los $1,200 que había gastado. Por un momento dudé. Tal vez debería cancelar el viaje. Usar ese dinero para los honorarios del abogado. Pero entonces recordé todo lo que había pasado. Recordé años de sacrificio. Años de dar sin recibir. Años de postergar mi propia felicidad. No necesito plan de pagos. Puedo pagar sus honorarios completos ahora. El abogado pareció sorprendido pero satisfecho. Perfecto.
Entonces vamos a preparar la respuesta y la contrademanda. Con esta evidencia, puedo incluso argumentar que su hija cometió fraude al solicitarle dinero bajo falsos pretextos. No quería llevar las cosas tan lejos. No quería destruir a Amanda. Solo quería que me dejara en paz. No quiero contrademandar. Solo quiero que esta demanda sea rechazada y que se establezca legalmente que no tengo ninguna obligación con ella. Como usted prefiera. Vamos a proceder así entonces. Salí de esa oficina sintiéndome más fuerte que nunca. Amanda había jugado su última carta. Y había sido un error. Porque ahora todo saldría a la luz. Ahora un juez vería las pruebas. Ahora quedaría documentado legalmente quién había sido la víctima en esta historia. Esa noche organicé todo para mi viaje. Preparé mi maleta. Revisé los documentos. Confirmé las reservas. En 10 días estaría en la costa. Respirando aire de mar. Conociendo lugares nuevos. Haciendo amigos. Viviendo. Y Amanda estaría recibiendo la respuesta legal a su demanda absurda. Estaría enfrentando las consecuencias de sus acciones. Estaría aprendiendo que no todos se dejan manipular para siempre. Me senté en el balcón con una copa de vino. Miré las estrellas. Y por primera vez en muchos años, me sentí completamente en paz con mis decisiones. El viaje llegó más rápido de lo que esperaba. 10 días que pasé en una mezcla de nervios y emoción. 10 días en los que no recibí ni una sola llamada de Amanda. 10 días de silencio que confirmaban lo que ya sabía, solo me buscaba cuando necesitaba algo. La mañana de la partida me desperté temprano. Revisé mi maleta por tercera vez. Ropa cómoda. Zapatos para caminar. Un vestido bonito para las cenas. El pañuelo de seda que había comprado. Sentía como si estuviera preparándome para algo más que un simple viaje. Era como si estuviera empacando para una nueva vida. Lorena vino a despedirme. Trajo café y pan dulce para desayunar juntas. Estoy tan orgullosa de ti. Hace 6 meses no hubiera sido capaz de hacer esto. Hace 6 meses era otra persona. Una persona que vivía para los demás. Ahora vivo para mí. ¿Y cómo se siente eso? Aterrador. Liberador. Como saltar de un avión sin saber si el paracaídas va a abrir. Pero necesario. Nos abrazamos largo rato. Lorena tenía lágrimas en los ojos cuando se separó. Disfruta cada momento. Te lo mereces más que nadie que conozca. El autobús salió a las 9 de la mañana. Era un grupo de 20 personas. Todas mayores de 60. Todas con historias escritas en sus rostros. Todas buscando algo parecido a lo que yo buscaba, una razón para seguir sintiendo que la vida valía la pena. Durante el viaje en autobús hacia la costa, comencé a conversar con la mujer sentada a mi lado. Se llamaba Paula. Tenía 72 años. Era viuda como yo. Tenía 3 hijos que vivían en diferentes ciudades. ¿Es tu primer viaje sola?, me preguntó con una sonrisa amable. Sí. Toda mi vida la dediqué a mi familia. Esta es la primera vez que hago algo solo para mí. Yo empecé a viajar hace 5 años. Después de que mi esposo murió. Mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos. Pero me negué. No quería ser una carga. Quería tener mi propia vida. ¿Y cómo te fue con esa decisión? Al principio se molestaron. Pensaron que los estaba rechazando. Pero con el tiempo entendieron. Y ahora me respetan más. Me llaman para saber cómo estoy. Para contarme sus vidas. No porque me necesiten, sino porque quieren estar en contacto conmigo. Sus palabras resonaron profundo en mí. Eso era lo que yo quería. Respeto. No lástima. No obligación. Respeto genuino que viene cuando alguien valora tu presencia y no solo lo que puedes darles. Llegamos a la costa al atardecer. El hotel era modesto pero limpio. Tenía vista al mar. Dejé mi maleta en la habitación y salí al balcón. El sonido de las olas era como una canción de cuna. El aire salado llenaba mis pulmones. Cerré los ojos y respiré profundo. Estaba aquí. Lo había logrado. Había roto las cadenas y ahora estaba aquí, en un lugar hermoso, invirtiendo en mi propia felicidad.
Esa noche cenamos todos juntos en el comedor del hotel. Había risas, historias, conexiones que se formaban naturalmente entre extraños que compartían algo en común, el deseo de vivir plenamente sus últimos años. Paula se sentó junto a mí. También había un hombre llamado Alberto. Tenía 69 años. Era viudo reciente. Esta era su primera salida después de perder a su esposa. Mi hija insistió en que viniera. Decía que no podía quedarme encerrado en casa llorando para siempre. Al principio me molesté. Pensé que era insensible. Pero tenía razón. Es difícil aprender a vivir de nuevo después de tanto tiempo viviendo para otros, dije sin pensar. Alberto asintió con comprensión. Mi esposa siempre decía que cuando ella se fuera, yo debía seguir adelante. Que debía viajar, conocer lugares, hacer amigos. Pero nunca pensé que realmente tendría que hacerlo. Y ahora aquí estoy, intentando cumplir esa promesa. Hablamos durante horas. Compartimos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Era extraño cómo podía abrirme con estos desconocidos de una manera que nunca pude hacerlo con mi propia hija. Los días siguientes fueron una revelación. Caminamos por la playa. Visitamos pueblos pequeños con calles empedradas. Comimos mariscos frescos en restaurantes locales. Tomamos fotos. Reímos. Vivimos. Cada noche llamaba a Lorena para contarle del día. Ella escuchaba con alegría genuina. Me contaba que todo estaba tranquilo en casa, que no había tenido noticias de Amanda, que el abogado había enviado la respuesta a la demanda. ¿Y qué dijo el abogado sobre las posibilidades? Dijo que está completamente seguro de que el caso será desestimado. Las pruebas son contundentes. Amanda no tiene ninguna base legal para exigir manutención. Me sentí aliviada pero no victoriosa. No quería destruir a mi hija. Solo quería mi libertad. Solo quería que me dejara vivir en paz. El quinto día del viaje fuimos a un mercado artesanal en un pueblo costero. Había música en vivo. Vendedores con artesanías locales. El ambiente era festivo y cálido. Compré un collar de conchas marinas para mí. Unos aretes de plata para Lorena. Un cuadro pequeño de un atardecer en el mar para colgar en mi sala. Paula compró telas bordadas. Alberto compró un sombrero de paja. Todos compramos recuerdos no solo de los lugares, sino de quienes estábamos siendo en esos momentos. Mientras caminábamos por el mercado, vi a una mujer joven con 2 niños pequeños. La mujer cargaba bolsas pesadas mientras los niños corrían a su alrededor. Se veía cansada, estresada, abrumada. Por un momento pensé en Amanda, en cómo se veía cuando los niños eran pequeños, en cómo yo siempre estaba allí para ayudarla, para cargar las bolsas, para entretener a los niños, para darle un respiro. Y me pregunté en qué momento esa ayuda se transformó en obligación. En qué momento mi presencia pasó de ser bienvenida a ser algo que se daba por sentado. En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su recurso. Paula notó mi expresión pensativa. ¿Estás bien? Sí. Solo estaba recordando. A tu hija. Le había contado un poco de mi situación durante nuestras conversaciones nocturnas. Sí. Estaba pensando en cómo llegamos a este punto. ¿En qué pude haber hecho diferente? Paula me tomó del brazo con suavidad. Matilde, escúchame bien. Tú no hiciste nada malo. Ser generosa no es un error. Amar a tu hija no es un error. El error fue de ella al no valorar lo que tenía, al no cuidar la relación, al priorizar el dinero sobre el amor. Pero tal vez fui demasiado blanda. Tal vez debí poner límites antes. Los límites se aprenden. Nadie nace sabiendo cómo protegerse de las personas que ama. Pero lo importante es que ahora lo sabes. Y estás actuando en consecuencia. Tenía razón. No podía cambiar el pasado. No podía recuperar esos años de humillación y dolor. Pero podía decidir cómo vivir el presente. Y estaba eligiendo vivir con dignidad. Esa noche hubo una cena especial en el hotel. Una celebración de medio viaje. Había música, baile, vino. Alberto me invitó a bailar. Dudé al principio.
Hacía años que no bailaba, pero algo en su sonrisa amable me dio confianza. Bailamos canciones lentas, canciones que hablaban de amor perdido y esperanza encontrada. No era romance, era compañía. Era dos personas que habían sufrido encontrando consuelo en la simplicidad de un momento compartido. Gracias por sacarme a bailar, le dije cuando la música terminó. Gracias por aceptar. Mi esposa siempre decía que yo era un pésimo bailarín, pero que lo importante era intentarlo. Tu esposa tenía razón. Y no eres tan malo. Nos reímos. Y en esa risa había sanación. Había aceptación. Había vida continuando a pesar del dolor. El 8º día recibí una llamada inesperada. Era mi abogado. Señora Duarte, tengo noticias. La jueza revisó el caso y lo desestimó. Declaró que la demanda de su hija no tiene fundamento legal. Además, ordenó que ella pague las costas del proceso. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. Eso significa que terminó. Completamente. Su hija puede apelar, pero con esta evidencia sería inútil. El caso está cerrado. Colgué el teléfono y me senté en la cama de mi habitación. Miré por la ventana hacia el mar. Las olas seguían su ritmo eterno. Subiendo, bajando, indiferentes a los dramas humanos. Había ganado. Legalmente, moralmente, emocionalmente. Pero no sentí triunfo. Sentí tristeza. Tristeza por la relación que nunca tuvimos. Por la hija que pudo haber sido. Por los años perdidos en una dinámica tóxica. Lloré un poco. No por Amanda. Por mí. Por la madre que fui. Por la mujer que perdí siendo. Por el tiempo que nunca recuperaría. Después me lavé la cara. Me arreglé. Bajé a cenar con mis nuevos amigos. Les conté las noticias. Celebraron conmigo. Paula me abrazó fuerte. Ahora sí. Ahora eres completamente libre. Y tenía razón. Era libre. Libre de culpa. Libre de obligación. Libre de vivir la vida que eligiera para mí. Los últimos 2 días del viaje los disfruté con una intensidad nueva. Cada momento era más dulce. Cada conversación más significativa. Cada atardecer más hermoso. Porque ahora sabía que esta no era una escapada temporal. Era el comienzo de algo permanente. Era el primer capítulo de una nueva historia. Una historia donde yo era la protagonista de mi propia vida. El regreso a casa fue diferente al viaje de ida. Regresaba transformada. No era la misma mujer que había subido a ese autobús 10 días atrás. Esa mujer estaba asustada, llena de dudas, temiendo haber cometido un error al alejarse de su familia. La mujer que regresaba estaba segura, tranquila, en paz con sus decisiones. Paula y Alberto intercambiaron números de teléfono conmigo antes de separarnos. Prometimos mantenernos en contacto, planear otro viaje juntos, seguir cultivando esas amistades que habían nacido de la vulnerabilidad compartida. Lorena me esperaba en la terminal. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó como si hubiera estado ausente por meses y no por días. Te ves radiante. El mar te hizo bien. No fue solo el mar. Fue todo. Fue permitirme vivir. Fue dejar de cargar con culpas que no me correspondían. En el camino a casa, Lorena me puso al día sobre todo. El abogado había enviado la documentación oficial del cierre del caso. Amanda había intentado contactarla a ella, probablemente buscando información sobre mí. Lorena no había respondido. Respetó tu decisión y no le dije nada. Pero insistió bastante. Dejó varios mensajes. ¿Qué decían los mensajes? Básicamente que necesitaba hablar contigo. Que las cosas estaban muy difíciles. Que los niños te extrañaban. Lo mismo de siempre. Asentí. Ya no me sorprendía. Ya no me dolía. Era simplemente la confirmación de que Amanda no había cambiado. Que probablemente nunca cambiaría. Los primeros días en casa fueron de readaptación. Desempacar. Lavar ropa. Ordenar las fotos del viaje. Colgar el cuadro del atardecer que había comprado. Cada objeto que había traído conmigo era un recordatorio. Un ancla a esa versión nueva de mí misma que no quería perder.
Una semana después del regreso, decidí hacer algo que había postergado durante el viaje. Revisé mis finanzas completamente. Calculé cuánto había ahorrado en estos meses sin enviar dinero a Amanda. Cuánto tenía disponible. ¿Qué podía hacer con eso? Los números eran reveladores. En 3 meses había ahorrado casi $2,500. Dinero que antes se esfumaba en la cuenta de Amanda. Dinero que ahora podía usar para mí. Decidí invertir en cosas que había ignorado durante años. Contraté un servicio de limpieza para que viniera 2 veces al mes. Ya no tenía la energía de antes para limpiar toda la casa sola. Pagué un año completo de un gimnasio para adultos mayores. Mi cuerpo necesitaba movimiento. Necesitaba cuidado. Compré libros nuevos. Hacía años que no leía por placer. Siempre estaba demasiado preocupada. Demasiado ansiosa esperando el próximo pedido de ayuda de Amanda. Ahora tenía tiempo. Tenía paz mental para disfrutar de una buena historia. Me inscribí en un taller de pintura. Nunca había pintado en mi vida, pero siempre me había llamado la atención. El taller era los martes y jueves por la tarde. Conocí a otras mujeres de mi edad. Conversamos. Reímos. Compartimos más que solo pintura. Una tarde, mientras pintaba un paisaje bastante imperfecto, me di cuenta de algo. Estaba sonriendo. Sonriendo sin razón específica. Sonriendo simplemente porque estaba haciendo algo que disfrutaba. Algo que no tenía propósito más allá de mi propio placer. ¿Cuándo había sido la última vez que había sonreído así? El instructor del taller se acercó a ver mi trabajo. Está quedando bien. Tiene mucha energía en las pinceladas. Gracias. Aunque sé que está muy lejos de ser bueno. El arte no se trata de ser bueno. Se trata de expresar. Y usted está expresando alegría. Eso se ve en los colores que eligió. En el movimiento de sus trazos. Tenía razón. Había elegido colores brillantes. Amarillos. Naranjas. Rojos. Colores de vida. De calor. De esperanza. Una tarde, mientras regresaba del gimnasio, vi a una mujer sentada en el banco frente a mi edificio. Cuando me acerqué más, reconocí quién era. Amanda. Se veía diferente. Más delgada. Con ojeras profundas. La ropa arrugada como si la hubiera usado varios días seguidos. Me vio y se levantó rápidamente. Mamá. Por fin. He venido 3 veces esta semana esperándote. Me detuve a varios metros de distancia. Mantuve mi postura firme. ¿Qué quieres, Amanda? Necesito hablar contigo. Por favor. Dame solo 5 minutos. Miré mi reloj. Luego la miré a ella. Tienes 5 minutos. Aquí afuera. Ella miró alrededor. Había vecinos caminando. Gente pasando. ¿No podemos subir? Es algo privado. No. Lo que tengas que decir, lo dices aquí o no lo dices. Ella respiró profundo. Se pasó una mano por el cabello. Un gesto que había heredado de su padre. Perdimos el departamento. Nos desalojaron hace 2 semanas. Estamos viviendo con los padres de Martín. Es un infierno. Los niños no tienen espacio. Estamos todos amontonados en una habitación pequeña. Martín y yo nos peleamos todo el tiempo. Todo se está cayendo a pedazos. Escuché sin expresión. Sin emoción. Como si estuviera oyendo las noticias en la televisión sobre gente que no conocía. Y vine a pedirte que nos dejes venir aquí. Solo temporalmente. Mientras conseguimos otro lugar. Solo unos meses. Los niños pueden dormir en la sala. Nosotros podemos dormir en tu habitación y tú puedes usar el sofá. Casi me reí. Casi. La audacia era impresionante. Después de todo lo que había pasado. Después de la demanda. Después del maltrato. Venía a pedirme que les diera mi casa. Que yo durmiera en el sofá de mi propia sala mientras ellos ocupaban mi espacio. No. Mamá, por favor. No tenemos a dónde ir. Tienen trabajos. Tienen ingresos. Pueden alquilar algo más pequeño. Algo que puedan pagar. Algo acorde a sus posibilidades reales. No alcanza. Todo está muy caro.
Y con las deudas que tenemos no nos aprueban ningún alquiler. Eso no es mi problema. Son las consecuencias de sus decisiones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que quizás eran reales. O quizás eran otra herramienta de manipulación. ¿De verdad vas a dejarnos en la calle? A tus propios nietos. Tus hijos no van a estar en la calle. Están en casa de sus otros abuelos. Tienen techo. Tienen comida. Lo que no tienen es el lujo al que tú los acostumbraste con dinero que no era tuyo. ¿Y se supone que así me vas a perdonar? Dejándome sufrir. No te estoy dejando sufrir. Estás sufriendo las consecuencias de tus propias acciones. Y en cuanto al perdón, no tengo nada que perdonar porque no te considero responsable de hacerme feliz. Esa es mi responsabilidad ahora. Entonces, ¿qué? ¿Ya no soy tu hija? ¿Ya no te importo? Siempre fuiste mi hija. Pero eso no significa que debas sacrificar mi bienestar por tus errores. Te quise. Te di todo lo que pude. Y tú elegiste tratarme como me trataste. Ahora ambas vivimos con las consecuencias de nuestras elecciones. Amanda se quedó en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no intentaba hablar. Puedo darte algo. No dinero. Pero puedo darte el contacto de un asesor financiero. Alguien que puede ayudarlos a organizar sus deudas. A hacer un presupuesto real. A vivir dentro de sus posibilidades. Si realmente quieren cambiar, ese es el camino. No esperar que yo solucione todo. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar. No corrió. No gritó. Solo se fue. La vi alejarse hasta que desapareció en la esquina. Y no sentí culpa. No sentí dolor. Sentí paz. Subí a mi departamento. Preparé la cena. Comí despacio saboreando cada bocado. Después me senté en el balcón con una taza de té. Había cerrado un círculo. Había dicho que no sin disculparme. Sin justificarme. Sin sentir que debía algo. Y la vida seguía. Mi vida seguía. Y era una vida que finalmente me pertenecía solo a mí. Han pasado 6 meses desde aquel encuentro con Amanda frente a mi edificio. 6 meses en los que mi vida se ha transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Cada mañana me despierto sin esa sensación de peso en el pecho. Sin ese miedo anticipado a recibir un mensaje exigiendo algo. Sin esa culpa constante por no ser suficiente para alguien que nunca estuvo satisfecho. He viajado 2 veces más. Una vez con Paula y Alberto a las montañas. Otra vez sola a un pueblo colonial que siempre quise conocer. Cada viaje es una declaración de independencia. Una confirmación de que merezco invertir en mi propia felicidad. El taller de pintura se convirtió en algo más que un pasatiempo. Descubrí que tengo cierto talento para los paisajes. Nada extraordinario, pero suficiente para sentir orgullo cuando termino una pieza. Suficiente para regalar cuadros a mis amigas y ver sus rostros iluminarse. El gimnasio me ha dado más que solo salud física. Me ha dado comunidad. Hay un grupo de mujeres con las que nos vemos después de las clases. Tomamos café. Conversamos. Compartimos nuestras vidas sin juicios. Sin expectativas. Lorena sigue siendo mi confidente más cercana. Pero ya no solo hablamos de mi dolor. Ahora hablamos de mis planes. De mis sueños. De las cosas que quiero hacer en los años que me quedan. Mi casa ya no es un santuario de soledad forzada. Es mi refugio elegido. Cada rincón refleja mis gustos. Mis colores favoritos. Mis decisiones. No hay espacio para la tristeza obligada. Solo para la paz ganada. He aprendido algo fundamental en estos meses. Aprendí que el amor verdadero no se mide en sacrificio. No se mide en cuánto puedes dar hasta quedarte vacía. Se mide en respeto mutuo. En presencia genuina. En valorar la relación más allá de lo material. Amanda nunca volvió a buscarme. No sé si logró estabilizar su vida. No sé si aprendió algo de todo esto. Y lo más importante, ya no necesito saberlo. Su vida es su responsabilidad. La mía es mía. A veces, en momentos tranquilos, pienso en mis nietos. Me pregunto cómo estarán. Si estarán bien. Si algún día,
cuando sean adultos, buscarán escuchar mi versión de la historia. Y si ese día llega, estaré aquí, con los brazos abiertos, con la verdad clara, con el amor que siempre tuve, pero que ahora sé dar con límites saludables. He comprendido que ser buena madre no significa ser un recurso inagotable. Significa enseñar responsabilidad incluso cuando esa lección duele. Significa saber cuándo soltar. Cuando permitir que las consecuencias hagan el trabajo que las palabras nunca pudieron. Mi pensión ahora se gasta en mí, en mi salud, en mi bienestar, en pequeños lujos que antes consideraba egoístas y ahora veo como actos de amor propio. Un buen corte de cabello, una cena en un restaurante agradable, entradas para el teatro, libros nuevos. He ahorrado también. Por primera vez en años tengo un fondo de emergencia. Dinero guardado para imprevistos reales, no para las crisis inventadas de alguien más. Y esa seguridad financiera me da una tranquilidad que no había experimentado en décadas. Las noches ya no son espacios de ansiedad. Son momentos de reflexión tranquila. Leo. Escucho música. Miro las estrellas desde mi balcón. A veces llamo a Paula o a Alberto. Conversamos sobre todo y sobre nada. Sobre el clima. Sobre política, sobre recetas, sobre la vida simple que es suficiente cuando dejas de buscar validación externa. He perdonado, no a Amanda específicamente. Me he perdonado a mí misma, por haber permitido tanto, por haber aceptado migajas, por haber confundido el amor con la complacencia infinita. Ese perdón interno ha sido el regalo más grande de todo este proceso. Ya no miro mi teléfono con temor. Ya no reviso obsesivamente las redes sociales buscando señales de vida de mi hija. Ya no espero disculpas que probablemente nunca lleguen. He cerrado esa puerta. No con rabia, con aceptación. A mis 67 años he descubierto que todavía hay tiempo. Tiempo para ser feliz. Tiempo para construir nuevas relaciones. Tiempo para descubrir quién soy más allá del rol de madre sacrificada. Tiempo para vivir en mis propios términos. Si pudiera hablarle a la mujer que fui hace 6 meses, le diría que sea valiente, que el miedo al cambio es real, pero que la vida al otro lado de ese miedo es infinitamente mejor, que soltar no es abandonar, que poner límites no es ser cruel, que amarse a sí misma no es egoísmo. Le diría que está bien querer más, que está bien exigir respeto, que está bien decir no sin dar explicaciones. Que está bien elegirse a sí misma después de una vida entera eligiendo a otros. Esta historia no tiene un final de cuento de hadas. No hay reconciliación emotiva. No hay abrazos con música de fondo. La vida real no funciona así. Pero tiene algo mejor. Tiene verdad. Tiene dignidad recuperada. Tiene paz ganada con decisiones difíciles. Y eso es suficiente. Más que suficiente. He aprendido que la familia no siempre es sangre. A veces es el grupo de amigas del gimnasio. Es la compañera de viajes que conociste a los 70 años. Es la vecina que te saluda con genuino interés. Es la gente que elige estar en tu vida no por obligación, sino por cariño real. Mi vida hoy no es perfecta. Sigo siendo una mujer mayor. Sigo teniendo días difíciles. Sigo enfrentando las limitaciones naturales de la edad. Pero ahora enfrento todo eso con la cabeza en alto, con recursos propios, con la certeza de que valgo más allá de lo que puedo dar a otros. Y cada día que despierto en esta nueva realidad, agradezco haber tenido el coraje de elegirme, de cerrar el ciclo de maltrato disfrazado de amor filial, de entender que merezco más que ser un banco con patas y corazón. Ahora vivo, simplemente vivo, y es suficiente, es más que suficiente. Es todo. Y tú que has leído esta historia hasta el final, te pregunto, ¿alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Has tenido que tomar la decisión difícil de alejarte de quienes te lastiman? ¿Has aprendido a valorarte cuando otros dejaron de hacerlo? Recuerda siempre esto, tu vida te pertenece. Tus decisiones son tuyas. Tu felicidad no es negociable. Y nunca, nunca es tarde para empezar a vivir en tus propios términos. Porque al final, la única persona que estará contigo hasta el último día eres tú misma. Y mereces ser la prioridad en tu propia